Muy bien, queridos, vamos a comenzar entonces con nuestra evaluación del debate y como ya les he comentado en clases anteriores, la idea de esta evaluación es que nosotros podamos trabajar el objetivo priorizado número 8, el cual busca que ustedes dialoguen constructivamente con el propósito de debatir sobre un tema polémico, ¿ya? En simples palabras. A partir de eso, debemos recordar la estructura que va a tener nuestro debate, el cual va a tener una introducción donde ambos equipos van a presentar su tema, ¿cierto? Y lo que deben hacer aquí básicamente es decir su tesis, ¿cierto? El contexto en el cual esta surge y la importancia del tema, ¿ya? Después tenemos la presentación de los argumentos, ¿sí? Van a tener para eso 4 minutos cada equipo para presentar los argumentos que respaldan su tesis. Posteriormente vamos a tener una confrontación donde ustedes van a tener que realizar un intercambio de preguntas, respuestas y contraargumentos. Para eso deben tener 3 minutos en total. Este es un tiempo compartido. Por lo tanto, aquí, en este momento, cualquier integrante del debate puede participar, ¿ya? De ambos equipos. Después tenemos el periodo de refutación y aquí van a tener 1 minuto previamente para que ambos equipos planteen o reestructuren los contraargumentos que tienen en contra, obviamente, valga la redundancia, del otro equipo, ya del equipo oponente. ¿Ya? Para eso tienen 2 minutos cada equipo para hacer su presentación. Y finalmente tenemos una confrontación de 2 minutos, que es muy similar a la anterior, ¿cierto? Pero obviamente se da después de una instancia de refutación. Aquí ustedes pueden plantear preguntas, respuestas y contraargumentos. Para eso el tiempo es compartido, son 3 minutos, y finalmente tenemos la conclusión, donde lo que buscamos acá es que ustedes sinteticen su postura, ¿cierto? Recogiendo los argumentos más convincentes presentados. Y para eso van a tener 2 minutos cada equipo. Antes de la conclusión, recuerden que van a tener 1 minuto de preparación para que puedan reestructurar esta parte de su debate, ¿ya? Eso es como lo principal que tenemos que tener en cuenta. Y el tema del debate del día de hoy, ahí nos quedamos un poco pegados, lo vamos a ver a continuación, después de que revisemos la pauta, por supuesto. Esto lo revisamos el día de ayer, pero vamos a volver a verlo para que no se nos olvide ningún punto, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Lo primero que tenemos en la pauta es una introducción, ¿cierto? Los equipos presentan su tesis explicando de manera coherente el contexto y la importancia de su tema. Ojo aquí, la importancia de su tema, no se les vaya a olvidar. Después tenemos los argumentos presentados a favor de la tesis cumplen con los requisitos mínimos de la argumentación, es decir, que sean relevantes, suficientes y aceptables. Para medir su nivel de aceptabilidad, recuerden que ustedes hicieron una ficha de investigación, la cual tenían que subir a plataforma, para poder mostrar los respaldos que tienen, ¿ya? Y eso se relaciona automáticamente con el siguiente indicador donde se evalúan estos respaldos, ¿sí? Los respaldos son coherentes con los argumentos sustentando su postura. Estos se presentan, aquí dice físicamente, porque obviamente esta pauta se elaboró para un debate físico, pero si no lo tenemos físicamente, lo que se espera aquí es que cada equipo haya entregado su ficha de investigación, ¿ya? En el número 4, el intercambio de preguntas y respuestas y contraargumentos son coherentes con el tema a trabajar. En el 5, en la refutación, crean contraargumentos coherentes con la argumentación del oponente. Si ustedes se fijan en todos los indicadores de argumentación, lo que se busca es que ustedes no se salgan del tema, que cada uno de los argumentos que elaboren estén relacionados con el tema polémico que ustedes mismos escogieron, que en este caso es la legislación sobre la eutanasia. Y en el punto número 6, que es la conclusión, lo que se busca es que ustedes sinteticen su postura recogiendo los argumentos más importantes o más convincentes presentados en esta ocasión, ¿ya? Es súper importante aquí que tengan la capacidad de adaptación, ¿cierto? Ustedes yo sé que tienen una conclusión preestablecida, pero la idea es que la puedan adaptar de acuerdo a los argumentos y contraargumentos que se presenten en esta ocasión. Muy bien. Además de eso, esta pauta tiene una parte que es individual, la cual evalúa su lenguaje no verbal, paraverbal y verbal, ¿ya? También se busca que el emisor que vamos a presenciar no haga uso de falacias, ¿ya? Esto lo deben evitar.
¿Cómo evito yo la falacia? Básicamente tratar de que todos mis argumentos, todos los argumentos que yo utilice estén respaldados, ¿ya? Si no están respaldados y hago, por ejemplo, una generalización apresurada, ahí lo más probable es que esté cayendo en una falacia. De la misma manera se entiende el uso de una falsa autoridad. Recuerden que nosotros las falacias las vimos en clase y hay distintos tipos. La única forma en que yo me aseguro de que no esté utilizando un argumento falaz es recordando que mis argumentos siempre deben tener un respaldo, ¿ya? Si no, lo más probable es que esté incurriendo en alguna de esos fallos, ¿sí? Durante mi presentación. Y en el punto número 11, el interlocutor respeta los tiempos de intervención, ¿cierto? Y muestra respeto por sus oponentes. Entonces, mis queridos, dicho eso, podemos empezar. ¿Se ve bien ahí la diapositiva de introducción? ¿La ven bien los equipos? Sí, sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Entonces, queridos, como es habitual, nosotros vamos a comenzar con el equipo a favor y después el equipo en contra, ¿ya? Recuerden que el único tiempo compartido es el tiempo de la confrontación, ¿ya? Vamos a comenzar, déjeme buscar aquí, que tengo la pauta para hacer la evaluación de su equipo. Bien, chicos, entonces, el tema que ustedes escogieron es la legislación sobre la eutanasia en adultos, ¿cierto? Ese es como el foco central, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos a presenciar entonces este debate y les recuerdo que para esto cada equipo va a tener 2 minutos para hacer la introducción de su debate. Ya partimos siempre con el equipo a favor y posteriormente con el equipo en contra. Desde ahora el equipo a favor puede comenzar su presentación. Buenos días a todos, me presento, soy Jorge Insignia y en el presente trabajo describiremos el concepto de la eutanasia en sus aspectos a favor. Consideraremos los aspectos emocionales que conlleva una familia a tomar una decisión más importante de su vida, para terminar con el sufrimiento justificado de un ser humano que se encuentra en estado crítico. La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. La eutanasia procura la muerte fácil y sin dolores a un paciente que está próximo a morir por causa de una enfermedad terminal. Fue Francisco Bacon en el siglo XVII quien lo empleó por primera vez. En la actualidad se puede dirigir varios tipos de eutanasia. Primero, la eutanasia directa. Se trata de dar muerte a una persona que tenga una enfermedad irreversible y no tenga curación, no prolongado tal y como se ha comentado en un principio el sufrimiento de esta. Y segundo, la eutanasia indirecta. Se trata de suministrar al paciente una serie de sustancias o llevar a cabo ciertas acciones que tienen como consecuencia o efecto la muerte del enfermo. Por ejemplo, aplicar morfina, que tiene como efecto secundario la reducción de la vida y pérdida de conciencia. En este tipo de eutanasia, a diferencia del anterior, se busca aliviar el dolor de los pacientes y no simplemente acortarle la vida, o que de cierta forma la consecuencia la deriva o el deseo objetivo lo lleva a la muerte. Perfecto. Vamos entonces con la presentación de la tesis del equipo en contra. Puede comenzar, chicos. Ok. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a presentarles acerca del por qué estamos en contra de la eutanasia. La eutanasia es una manera egoísta de acelerar el proceso de la muerte mediante una inyección, impidiendo el flujo al exterior de las células del músculo cardíaco o corazón, provocando así un paro cardíaco. Se utiliza una solución de cloruro de potasio. Nuestra postura para presentar nuestros argumentos será mediante un contexto científico, social y moral. Igualmente, en los casos en los que la eutanasia es solicitada por el enfermo, existe un grave problema ético que se trata de
de una derrota social y profesional ante el problema que es una enfermedad. ¿Aló? Sí, escuchamos. Ah, perdón, que se me pegó todo. Sí, no se preocupe. Ok, moral. Continúe. Igualmente, en los casos de la eutanasia es solicitado por un enfermo que existe un grave problema ético, que se trata de una derrota social, profesional ante un problema que es una enfermedad. En los casos extremos y la autonomía personal, siempre aludidos por los partidarios de la eutanasia para su despenalización, no debe generar leyes socialmente injustas que enfrenten el deseo individual con el ineludible deber del Estado de la protección de la vida física de cada ciudadano. Ninguna vida carece de valor. El hecho de nacer y del morir no son más hechos y solo hechos, adornados naturalmente de toda relevancia que se quiera. Precisamente por ello no puede ser tenidos como dignos o indignos según las circunstancias en que acontezca, por sencilla y elemental evidencia que el ser humano siempre, en todo caso, situación, es excepcionalmente digno, esté naciendo, viviendo, como sea. Gracias. Muteada, Miss. Mí no se escucha. Ahí sí. Justo en el tiempo, Cristian, eso le decía. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces con la presentación de los argumentos y para eso recuerde que cada equipo tiene como máximo 4 minutos. Es muy importante que el equipo que está en contra del otro, el equipo oponente, esté poniendo mucha atención porque posteriormente se viene la parte de intercambio, ¿cierto? Y para eso, evidentemente, tienen que tener claro cuáles son los argumentos de su equipo oponente. Así que presten mucha atención, vamos a comenzar con el equipo a favor. Puede empezar el equipo a favor. Mi nombre es César y les voy a dar a conocer los argumentos a favor. Los argumentos que nosotros tenemos para debatir por la eutanasia son los siguientes. Tenemos primero el derecho a decidir de su vida. Cada paciente es libre de elegir lo que quiere hacer con su cuerpo y su vida. También existen países donde prohíbe la eutanasia solo como ayuda para morir, tales como Italia, Francia, Suiza y Portugal. En Francia los médicos no practican la eutanasia dado que se instauró el derecho a dejar morir. No es justo someter al hombre a dolorosas situaciones, cuando se tiene el poder de evitarlo, y así sucede en un país como Noruega, dado que un médico puede decidir no tratar a un paciente terminal, a petición de este, o si un enfermo no puede comunicar a petición de sus familiares. El otro argumento que tenemos es el fin del sufrimiento, ya que permite poner término a sus sufrimientos innecesarios y decadentes que no permiten llevar una vida digna. Nuestro tercer argumento es el deterioro de su personalidad. El dolor y la agonía atentaría contra el libre desarrollo de su personalidad y su dignidad como persona humana, evitando así la crueldad de un tratamiento y el deseo médico de mantener la vida de un ser humano que no tiene esperanza de recuperarse. Esos son los argumentos. Muy bien, perfecto. Vamos entonces con los argumentos del equipo en contra. Comenzamos, queridos. Okay. Yo voy a presentar el primer argumento. Bueno, la eutanasia no es solicitada por personas libres, sino casi siempre por personas deprimidas, mental o emocionalmente trastornadas. Cuando uno está solo, anciano, enfermo, paralítico, tras un accidente, es fácil sufrir ansiedad y depresión que llevan a querer morir. Por ende, la psicóloga Liliana Vilches deja en claro que la toma de decisiones no es adecuada para un paciente así, y menos para tomar una decisión tan importante como es el quitarse la vida. Los psicólogos es una pieza importante a la hora de evaluar cómo es la visión que tienen los pacientes del mundo exterior. Mediante esta enfermedad, a lo mejor no los deja vivir cómodamente. El argumento número 2, la eutanasia altera la técnica médica, ya que los médicos dicen que al eliminar el dolor no elimina la enfermedad.
Los médicos insisten que la eutanasia no es un acto médico, ya que el fin de la medicina es curar, y no se puede curar al menos mitigar el dolor. Y en todo caso, atender y acompañar al paciente es la mayor responsabilidad de los médicos. Aparte, un médico cuando recibe su título ejerce el deber de combatir contra la muerte del paciente y no darle la muerte. Otro punto de vista es el derecho a la vida que se contempla en el artículo 19, número 1, el cual es la base de nuestro ordenamiento jurídico del Estado, la cual dice que una persona humana no puede ni debe aplicar esta sustancia, ya que sería un atentado contra la vida, la cual debe protegerse y no brindar los medios para acabar con ella. Bueno, el tercer argumento que tenemos con grupo es la eutanasia es irreversible. Una persona puede atravesar un estado de depresión o ser empujada a ella por su entorno durante un cierto tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Si en este tiempo solicita que acabe con su vida, lo habrá hecho en unas condiciones en las que no era ella misma, pero será tarde, y ya estará muerto. La ley, si se llega a aprobar, establecería 30 días entre petición y muerte, demasiado poco para vencer la depresión. Y el cuarto argumento es la eutanasia previene la ética médica que desde Hipócrates se ha centrado en eliminar el dolor y no en eliminar el enfermo. Esto quiere decir, los médicos insisten en que la eutanasia no son actos médicos, ya que el fin de la medicina es curar, y si no puede ser curada, al menos mitigar el dolor, y en todo caso atender y acompañar. La eutanasia no cura nada. Los médicos creen entrar en una mentalidad eutanásica, la incorporan a toda su visión profesional y olvidan a Hipócrates. Es significativo que el primer régimen que instaura la eutanasia desde el viejo paganismo romano en la Alemania nazi, y solo 2 estados por ahora se han apuntado a la eutanasia. Esos son nuestros argumentos. Perfecto. Muy bien, queridos. Ahora que cada equipo ya presentó sus argumentos, viene el momento de la confrontación. La idea es que en esta instancia todos los equipos van a tener 3 minutos, este es un tiempo compartido, para formular preguntas, contraargumentos, alguna refutación que ustedes consideren pertinente, ¿ya? Así que desde ahora se le va a dar la palabra a cualquier integrante de los equipos. Recuerden que deben contestar las interrogantes, no dejen los temas sueltos porque eso está dentro de la evaluación, ¿sí? El no salirse de la temática de discusión. Muy bien, queridos. Comenzamos entonces con nuestro periodo de confrontación y para eso recuerden que tienen 3 minutos. Pueden empezar. ¿Quién quiere comenzar? Muy bien, me gustaría empezar hablando diciendo de que es una elección del médico si quiere aplicar la eutanasia o no a algún paciente, si tiene alguna enfermedad grave o si tiene alguna enfermedad terminal. Entonces se aplica la eutanasia cuando ya no hay cura. Es eso, simplemente. Lo voy a responder brevemente. Hay un caso en que un anciano tuvo cáncer y y diabetes al mismo tiempo. Le tuvieron que cortar la mitad de la cara. Cuando le cortaron la mitad de la cara, el tipo no estaba aislado socialmente, no quería vivir. Entonces fue a donde el médico. El médico le dijo que justamente ese mismo día había un implante. ¿Me entiendes? Entonces, si a veces la ciencia tiene un proceso muy rápido. El día de mañana puede haber una cura para el coronavirus o para otras enfermedades. Entonces no se puede tomar una elección tan importante como el quitarse la vida de un momento hacia otro porque estás mal psicológicamente. Gracias. Una cosa que yo le quería responder a mi compañero Cristian Pérez es que no sé si se ha informado que los doctores cuando se gradúan o terminan sus estudios tienen que hacer un juramento. Y este juramento trata en dar lo imposible para curar enfermedades y no llegar a la muerte en los pacientes. Es un poco, por decirlo de una manera, hipócrita de la parte del médico llegar y acabar con la vida de una persona con el consentimiento, entre comillas, porque todos sabemos las personas que solicitan eutanasia no están en su 100% de consentimiento. Entonces, claro, es un poco egoísta de la parte del médico acabar con la vida de alguien o no.
Ya, mira, como dijiste, lo del médico era llegar y inyectar, pero no es así, pues solo se ocupa la eutanasia cuando ya no hay cura, cuando el paciente ya está en sus últimos días. Entonces tú dijiste que era llegar y inyectar y nada que ver eso. Y hablando de mayores, ponte tú en un caso de un abuelito y está en estado crítico, así, está, está grave y ya vivió toda su vida y solo está puro sufriendo y no tiene cura. Nada que ver que el abuelito siga con dolores o sufrimiento cuando ya vivió toda su vida. Insisto, el médico es médico, no es verdugo. El médico estudia para salvar vidas y no para acabarlas. Y el paciente tiene la elección de elegir si quiere aplicarse la eutanasia o no. El derecho a la elección de su vida. Muy bien. Acaba de terminar la primera instancia de confrontación. Queridos, los felicito por su trabajo. Ahora viene la instancia de refutación. Y recuerden que para esto ustedes van a tener un minuto como equipo para poder organizar sus contraargumentos, ¿ya? A partir de la exposición que realizaron sus compañeros y también la confrontación previa que realizaron. Así que vamos a pausar la grabación en este. Muy bien, queridos, ahora que ya se reunieron con sus equipos, la idea es que ustedes presenten sus contraargumentos. Y como es habitual, primero vamos a partir con el equipo a favor y posteriormente con el equipo en contra. Comienza la etapa entonces de refutación. El equipo a favor puede empezar ahora. Okay. Quería empezar diciendo que los contraargumentos que nosotros vamos a tener son por ejemplo, yo tengo derecho a elegir sobre mi vida. El médico también tiene una elección súper importante para aplicarle la eutanasia al paciente. El médico va a aplicar la eutanasia cuando el paciente tenga una enfermedad terminal o una enfermedad incurable. Obviamente puede llegar a curarlo si ya tiene solución, tiene medicamento y tiene todo. Pero si no la tiene y el paciente tiene todo el consentimiento hacia el médico de que él le va a aplicar la eutanasia, la puede aplicar perfectamente. Si el paciente elige aplicarse la eutanasia a él mismo, por mí no hay ningún problema. Yo diría eso. Ok, primero que nada, es ilógico pensar que un paciente con una enfermedad terminal quiera eso, ya que está mal psicológicamente. Una persona así, con depresión, con enfermedades psicológicas, no puede dar un veredicto si de verdad quiere morir o no. Eso. ¿Puedo hacer otra pregunta a la misma vez? Sí, Cristian, pero en esta instancia la idea es que solamente se presenten los contraargumentos en contra de su equipo. Después viene el Ok. tiempo en el que ustedes pueden presentar la argumentación. Antes de continuar, me gustaría saber si el grupo a favor tiene otro contraargumento que plantear. Vamos a retroceder un poquito el tiempo para devolvérselo. Otro contraargumento que plantearle al equipo que está en contra de la legislación de la eutanasia. Yo. Ujú. Que Vamos. al decir que si te da cáncer o alguna enfermedad, estás generalizando que tiene depresión. Pero perfectamente alguien puede tener cáncer y no tener depresión. Y eso puede llegarse a pensar que él quiere la eutanasia, pues, y no solo por depresión. Porque si tiene cáncer, no automáticamente va a tener depresión. O estar triste o así. Un gran porcentaje de las personas que se encuentran en algún tipo de enfermedad terminal psicológicamente no están bien. Y eso puede perturbar la decisión que quieren tomar si quieren acabar con su vida o no. En nuestro argumento, la misma psicóloga Liliana Vilches dicen que más del 50% de los pacientes no están bien psicológicamente. Gracias. ¿Podemos seguir o ya terminó el tiempo? Sí, pueden seguir, sí. Ya. Bueno, como dicen ellos, todos los pacientes padecen de depresión
y uno sabe cuando está en depresión se hace más daño. Y imagínate una persona, un paciente que tiene enfermedad terminal o está en estado crítico, se haga más daño o peor a su vida cuando padezca depresión, entonces se hace más daño a la persona. Bueno, respondiendo una cosa que dijo Jorge al principio de todo, dijo que la eutanasia es una muerte sin dolor. Una cosa totalmente falsa porque en varios casos se ha dado que a la hora de aplicar eutanasia tienen reacciones completamente raras. En algunos pacientes se ha encontrado con convulsiones, en vez de paro cardíaco, les da un ataque cardíaco y que provoca una fuerte presión en el pecho, dolor de cabeza, sensación de compresión o dolor en los pechos y en los brazos. Entonces no estamos hablando de que 100% es sin dolor. El paciente muere con dolor, tal y como si estuviera con una muerte natural. ¿Qué puede decir el otro equipo en este momento? Pero el paciente también puede terminar con el fin de su sufrimiento. Entonces, puede poner término a sufrimientos innecesarios como lo puede ser la depresión, dándose el caso, y muchas otras cosas. Yo diría eso. Además, es mejor que te duela todo en un momento y terminar todo el sufrimiento a que seguir sufriendo cada día. Perfecto. Muy bien, queridos. Las personas que están observando este debate se habrán dado cuenta que el equipo mezcló un poco la instancia de refutación con la confrontación. Es por eso que nos vamos a saltar inmediatamente a la conclusión, y para eso recuerden que van a tener 1 minuto, ¿ya? Para reunirse con su equipo y replantear la conclusión en base a los argumentos que han discutido en esta ocasión. Ahí está. Muy bien, queridos, entonces vamos a finalizar con nuestro debate. Estamos en la instancia de conclusión, donde cada equipo, recuerden que va a tener 2 minutos para hacer el cierre de su presentación. Partimos entonces con el equipo a favor y posteriormente con el equipo en contra. Puede comenzar el equipo a favor. Bueno, me gustaría decir que finalmente para nosotros la eutanasia significa la decisión sobre la vida de uno mismo. Si bien es cierto, en general las enfermedades terminales no dejan que la toma de decisiones sean razonables y más concretas, dado que muchas de ellas caen en la falta de discernimiento y pensamiento, antes de que llegue ese momento, la persona habiendo estado con claridad mental debe expresarlo a sus familiares o conocidos directos. Así su decisión estará más clara. Además, libera del sufrimiento y el dolor que causa la enfermedad que ha cargado por un periodo de su vida, y eso, adicionando el sufrimiento y el dolor que le causa a sus familiares y cercanos. Muy bien, queridos. Continuamos entonces con la conclusión del equipo en contra. Puede comenzar. Bueno, nuestra conclusión, para resumir nuestra postura que está basada en la sociedad entera, además de decir que al lado científico que conlleva tener en cuenta varios puntos para legalizar la eutanasia, como la parte emocional que conlleva tener una enfermedad y poder decidir por encima de una depresión y un estado en el que el paciente no puede tomar decisiones así. Hay algo que se llama ética médica, que dice eliminar el dolor, no al paciente por medio de esta inyección. La eutanasia es irreversible. Una persona puede atravesar un estado de depresión o ser empujada por el entorno durante un cierto tiempo. Todos queremos ser informados adecuadamente sobre la enfermedad, el pronóstico y los tratamientos que dispone la medicina, que nos expliquen los datos en lenguaje comprensible y participar en las decisiones sobre de lo que no hay que hacer. Tampoco no existe en la Constitución la disponibilidad de la propia vida como tal. Si existiera este derecho absoluto sobre la vida, existirían otros derechos como la posibilidad de vender tus propios, digamos, o aceptar voluntariamente la esclavitud. Todos queremos recibir un trato respetuoso, que en el hospital podemos estar acompañados de la familia y los amigos sin otras restricciones que las necesarias para la buena evolución de la enfermedad y el buen funcionamiento del hospital. Aparte, un médico cuando recibe su título, como dije al inicio, debe combatir contra la muerte del paciente y no darle la muerte. Otro punto de vista es el derecho a la vida que contempla el artículo 19, número 1, el cual es base para nuestro ordenamiento jurídico del Estado. Muchas gracias por escuchar.
Muy bien, queridos. Un aplauso para el equipo que acaba de debatir. Ambos equipos estuvieron bastante bien, chicos. Felicitaciones. Le vamos a mandar aquí un aplauso virtual, ¿cierto? Ahí está, perfecto. Un aplauso para todos ustedes. Ahí están sus compañeros también aplaudiendo su presentación, que en realidad nos llamó bastante la atención, ¿cierto? Porque es un tema muy, muy polémico. Y antes de hablarles yo directamente, me gustaría que sus propios compañeros le hicieran una pequeña retroalimentación. Y le voy a preguntar al Benjamín Campillay. Benja, ¿está ahí? Benjamín Campillay. Justo en este momento nos abandonó. Sí, parece que estaba llamando al Basauri. Basauri, ya. Me gustaría entonces que usted me pudiera contestar la siguiente pregunta. ¿Qué le pareció el debate de sus compañeros? ¿Qué le recomendaría? ¿Qué considera que le faltó? Bien, la verdad, o sea, vi que sus argumentos estaban súper bien y tenían, obviamente tenían sentido, que era lo que importaba. Igual de repente se entiende que por los nervios uno se traba un poquito o se le va la idea, pero estaba súper bien. Perfecto. Yo encontré que también estaba bastante bien. Ahí Cristian le mandó un corazón, ¿cierto? A modo de agradecimiento, muy bien. Y quería preguntarle principalmente a Benjamín, porque Benjamín se fija en algo que le faltó a este equipo y que casi siempre él lo menciona, que tiene que ver con las fuentes. Aquí vamos con las fuentes. El equipo en contra, me parece que fue uno de los que más utilizó las citas, ¿cierto? Y los respaldos. De hecho, ellos mencionaron el juramento hipocrático, ¿verdad? El artículo de la Constitución donde habla acerca de, perdón, ¿fue la de los derechos humanos, chiquillos, o la de la Constitución el que utilizaron? El número 1 me parece que fue el de los derechos humanos, el de ustedes. ¿Equipo en contra? Artículo número 1. Sí, sí, fue ese. ese. Sí, porque el de la Constitución es de la Constitución familiar, ¿cierto? De la familia de Chile. Muy bien. Bueno, ellos utilizaron y mencionaron sus fuentes, en cambio el equipo a favor no las mencionó, lo cual es un problema porque obviamente vamos a tener un problema con los respaldos, ¿cierto? Porque las ideas y los razonamientos que ustedes utilizan son bastante lógicos, ¿cierto? Y nos ayudan a respaldar o a apoyar, mejor dicho, la tesis inicial. Sin embargo, en el uso de los respaldos ahí nos encontramos un poco al debe. Eso también quiero mencionárselo porque ustedes, al menos hasta el día lunes, tampoco habían enviado la ficha de investigación, ¿ya? Ninguno de los dos equipos. Así que yo sé que ahí se están riendo, ahí cierto. Pero ¿qué es lo que pasa con la ficha de investigación? Yo puedo comprobar si efectivamente investigaron, ¿cierto? De dónde están sacando las fuentes, cuáles son las citas que están utilizando. Es muy importante que para mejorar ese indicador, chiquillos, ustedes hoy, a más tardar hoy día, ambos equipos envíen su ficha de investigación si es que no la han enviado. Pero ya la enviamos. ¿La enviaron ustedes? ¿La enviamos nosotros? Sí, ya le enviamos, Miss. Ya, Sí, genial. Nosotros también. Ya, sí la porque enviamos. hasta el día lunes no estaba. Entonces, si la enviaron ahora, ahí les puedo mejorar ese puntaje. El equipo en contra, entonces, que no ha enviado su ficha, tiene que enviarla, tiene que subir la plataforma para poder mejorar ese indicador. Chiquillos, Sí, el y Miss, debate... sí le enviamos también. Ya, perfecto. El debate me pareció a mí bastante bueno. Voy a corroborar ahora si es que la enviaron, porque recuerden que yo tengo acceso ahí a la plataforma. No es que dude de su palabra, pero es que la tengo que revisar, porque así le ayuda a mejorar esa falencia que tuvieron. El debate me parece que estuvo bastante fluido, fue muy coherente, ¿cierto? Cada uno de los argumentos que ustedes planteaban tenía que ver con el argumento anterior, ¿cierto? Sí, me parece que faltó un poquito más de investigación con respecto a la postura a favor, ¿cierto? Yo creo que acá la postura en contra, como que los anduvo superando en ese sentido por las fuentes que tenían, ¿cierto? Ahí en muchos momentos como que los dejó un poco sin argumentos y repitiendo los mismos argumentos que habían mencionado antes, ¿ya? Ahí tienen que tener mucho cuidado. Con respecto a la presentación oral, obviamente felicito a todo este equipo porque su presentación personal fue totalmente distinguida, diferente a todos los equipos, así que felicitaciones por eso. Ahí también les voy a mandar un dedito para arriba. A ver, ahí sí. Muy buena su presentación personal.
Lamentablemente eso no estaba en la pauta, pero igual, Sí, obviamente. igual se agradece, ¿cierto? Y tiene que ver con su formalidad. Así que felicitaciones por eso. Algunas cosas puntuales, ¿cierto? Recordar no salirse de la formalidad. Obviamente ustedes estaban en aspecto muy formal, pero algunas personas puntuales se salieron un poco del lenguaje formal y en algunos momentos parecía que estuvieran hablando con su amigo. Jorge, ¿te sientes Yo, identificado? yo fui yo. Soy culpable. Sí, yo soy el culpable. Bueno, pero esos son indicadores individuales, ¿ya? Yo solo menciono porque tienen que considerarlo, Jorge, que cuando están en una instancia formal, no salirse de la formalidad, y salirse de la formalidad no implica decir garabatos o groserías, sino que tiene que ver con la forma en la cual yo trato a lo otro, ¿cierto? Que el registro sea formal, no sea tan cercano, sea quizá un poquito más distante, no cortar las palabras al final, que eso es como que es una tendencia, casi un chilenismo diría yo, como que Sí, tendemos a es cortar las que palabras al final. es nuestro primer debate y aparte les tenemos mucha confianza a los chiquillos, entonces la costumbre de hablar así con ellos, pues. Exacto, justamente. Po. Ya, esas cosas tenemos que tratar de evitarlas, pero ahora la idea de esto, Jorge, es que ustedes puedan obviamente reconocer cuáles son las dificultades que tienen e ir mejorando cada día, ¿ya? Esas son las finalidades finalmente, ¿verdad? Tanta reiteración, por Dios. Ese es el objetivo de las evaluaciones, ¿ya? No es solamente colocarle una nota a ustedes, sino que sepan en qué cosas se están equivocando y que puedan ir mejorando, ¿ya? Los felicito a todos. Me hubiese gustado, sí, que el Martín Soto, por ejemplo, Martín podría haber intervenido un poquito más, aunque la intervención que hizo estuvo bastante bien y precisa. Sí, cuando hagan trabajo en equipo que tienen que ver con oralidad, trate de que todos los integrantes intervengan de la misma manera para que si se equivocan en alguna ocasión tengan el tiempo de resarcir el error que cometieron. ¿Ya? Los felicito, chiquillos, nuevamente, y no me queda nada más que decir que prontamente le voy a hacer llegar su informe con la retroalimentación. Dígame, César. Cuéntalo de la decoración de atrás. Sí, por supuesto. Yo tengo mi chupalla aquí. Oye, esa decoración un poco pobre, pero bueno. Ve, yo estuve como 2 semanas con la... Grabado. Ahora, muy bien, queridos, vamos a comenzar entonces con el segundo debate del día de hoy, el cual nos va a llevar a la problemática sobre si se debe legislar con respecto a la adopción homoparental. En esta ocasión tenemos un equipo a favor y un equipo en contra, y como es habitual, siempre va a comenzar el equipo a favor en cada una de las partes, ¿ya? Exceptuando en la confrontación donde es el tiempo compartido. Muy bien, comenzamos entonces con nuestro debate y invito al equipo a favor a iniciar esta discusión. Puede comenzar, chicos. Muchas gracias, Miss. Buenos días a los presentes. Junto con mi equipo estamos presentes para demostrar el porqué de la adopción homoparental debería ser aceptada tanto por la sociedad como legalmente. Para ello comenzaré introduciéndole el tema. Actualmente, hablar sobre las parejas homosexuales no suele ser un tema tabú. Más que nada, entre los jóvenes son quienes más aceptan como normal este tema y quienes apoyan y llevan a cabo las movilizaciones a favor para seguir consiguiendo los derechos merecidos. A pesar de la aceptación que han logrado como parejas homosexuales, aún existen muchos ámbitos en los que se les incluye también, como ocurre en diferentes comunidades o grupos del país. Uno de ellos es la adopción, la cual, citando la guía legal de la adopción en la página de la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, es el acto de la de recibir legalmente como propio a su hijo biológicamente. No es para brindarle el efecto de cuidar de los ciudadanos necesarios para satisfacer sus necesidades espirituales y materiales. La adopción por parte de las parejas homosexuales ha generado polémica de la política, grupos religiosos y la sociedad en sí. Si es correcto, sano o incluso normal de las parejas homosexuales.
y críen a un niño han surgido diversos debates, han sido temas políticos en campañas y dentro de la Cámara de Diputados en nuestro país. Si bien ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, una Y se le posible acabó el legislación... tiempo. Bien, recuerden que son 2 minutos. Comenzamos entonces con el equipo en contra que nos tiene que plantear su postura. Comiencen, chicos. Buenos días, mis presentes. El tema que nos tocó presentar con Benjamín son las contras que conllevan a la adopción homoparental. Usualmente, los términos identidad de género y orientación sexual se confunden. Esto debido a la poca educación sexual que tenemos y a los tabús que existen socialmente. Vamos a definir como género a un conjunto de actitudes y características que socialmente se otorga a ser hombres y mujeres. Mientras que la orientación sexual es a quien te sientes atraído sin tener una identidad de género. Actualmente existe el colectivo de gays, lesbianas, entre otros, y es aquí donde los sectores conservadores y religiosos han mirado los derechos del niño como una suerte de discriminación a los futuros adoptantes, asumiendo con ello que una pareja heterosexual, por naturaleza, es mucho más apta que una pareja homosexual para criar hijos. En efecto, todo niño tiene derecho a tener una familia, a ser parte de una. Por ello, la familia misma como concepto abstracto es sujeto de protección. Sin embargo, veremos cómo estos niños pueden ser sujetos de discriminación y pueden ver sus derechos vulnerados. También desglosaremos la Ley 19.620, que tiene por objetivo velar por el interés del adoptado, y revisaremos estadísticas que nos hablan de la adopción de menores. Eso. Muy bien. Perfecto, chiquillos. Vamos entonces. Vamos a proceder con la presentación de los argumentos. Recuerden que para esto todos los grupos van a tener 4 minutos como máximo para presentar. ¿Ya? Comenzamos con el grupo a favor con sus argumentos. Puede empezar. Estaré citando a mi compañero y lo pondré en contexto. En Chile, todas las personas deben pagar impuestos. Y esto es igual para todos, pues es un asunto legal. Ahora bien, traslademos igualdad a la adopción. Al postular a la adopción, parejas tanto homosexuales como heterosexuales estarían haciéndolo con los fines de dicho proceso, brindarles un hogar y afecto a niños que lo necesitan. ¿Por qué una pareja homosexual con tal propósito no debería tener derecho a adoptar? Existe un derecho fundamental dentro de todo esto, y es la igualdad. Todas las personas merecemos igualdad de derechos sin distinciones, como señala el artículo 19 de la Constitución Política de Chile, en el cual se afirma la igualdad ante la ley, la no existencia de privilegiados y que ninguna ley ni autoridad podrá establecer diferencias arbitrarias. Entonces yo les pregunto, ¿no se estaría pasando a llevar un derecho fundamental del ser humano con dicha distinción? Primero que todo, cabe mencionar la relevancia de los niños en el tema de la adopción, pues eventualmente serían ellos los beneficiados o perjudicados con dicho proceso. Así como la adopción influye en sus vidas, también lo hace el no ser adoptado si está a la disposición de hogares, ya que como lo afirma la Convención sobre los Derechos del Niño, es un derecho fundamental la identidad, la familia, además de una vida segura y sana, entre otros derechos del niño. Por otro lado, muchos conocemos a las variadas polémicas sobre las condiciones de vida de los niños a cargo del Sename. El año 2016, por ejemplo, con la muerte de la niña Lisette Villa, caso por el que la ONU entregó un informe en el que describe como graves y sistemáticas las violaciones a los derechos humanos de los niños en Chile. Según un estudio del CIPER Chile, al año 2016 existían 18.000 menores de edad esperando ser adoptados, de los cuales por diversos factores solamente el 2,8% sería adoptado. Entonces, ¿sería justo para los niños que su derecho a una familia y protección sean negados solo por el hecho de que los adoptantes sean homosexuales? Eso es mi compañero. Uno de los más conocidos, pero antes de la adopción homoparental, sería que esto influya a la orientación sexual del niño debido a la influencia de sus padres homosexuales. Sin embargo, estudios
en Estados Unidos, como la de Bailey y colegas, encontrado que más del 90% de hijos de padres homosexuales resultaron ser heterosexuales, por lo cual no habría mayores probabilidades de que los niños sean influenciados por ellos en el futuro. Un factor importante del bullying que podría recibir de los niños por padres heterosexuales, homosexuales, no obstante, si eso llegaría a suceder en el ámbito escolar, la ley 2535 sobre violencia escolar sería sancionada el bullying que se realice dentro y fuera del establecimiento escolar, ya sea por la persona o por forma colectiva, y señala que el establecimiento es quien debe optar por las sanciones disciplinarias de su reglamento interno. De lo contrario, este sería multado por más de 2 millones de pesos, lo cual cuestan con derechos que obligan al Estado a protegerlo ante el abuso y la discriminación, y que les sea concedido a alguien a quien ocurrir en dichos casos. Muy bien, justos en el tiempo. Vamos entonces con el equipo en contra. Muy bien, el equipo en contra entonces va a presentar sus argumentos y... Muy bien, el equipo oponente puede comenzar. De toda la vida nos hicieron creer que la familia está constituida desde la base de relaciones heteroparentales, con roles tradicionales. Padres con funciones económicas y de autoridad, y madres con funciones protectoras. Las familias conformadas con dos personas del mismo sexo, en este tipo de unión o matrimonio, así como la permisión que tengan para poder adoptar, es un tema muy delicado a debatir, puesto que se considera fuera de la composición tradicional de una familia nuclear heteroparental. Ante esta nueva alineación, sabemos que este tipo de familia es la menos aceptada dentro de las tipologías familiares. Las principales críticas sobre este tipo de adopciones es la discriminación que pueden ser objetos a los adoptantes homosexuales, pero por sobre todo al menor adoptado. En sentido en el que se está frente al paradigma puesto a una familia diferente convencionalmente aceptada frente a la sociedad. Existen dudas de que crecen en este tipo de familia produzcan efectos adversos, y si existen diferencias en el ajuste psicológico, desarrollo de la sexualidad y desempeño cognitivo adoptado por padres homosexuales, en donde hay una mayor posibilidad de discriminación por la conformación de la familia homoparental, por factores externos como el entorno social de educación del niño y sus pares. A continuación, Benjamín argumentará la ley 19.620 de la Constitución de la adopción por persona residente en Chile. Según la ley 19.620, en el artículo 20, dice textualmente: se podrá otorgar la adopción a los cónyuges chilenos o extranjeros con residencia permanente en el país que tengan 2 o más años de matrimonio, que hayan sido evaluados tanto de forma física, mental, psicológica y moral por alguna de las instituciones a las que se refiere el artículo 6 de esta misma ley, los cuales son el Servicio Nacional de Menores o los organismos acreditados ante este. Podemos ver claramente que la comunidad LGBT ya tiene un punto en contra, ya que el matrimonio homoparental no está permitido en el Estado chileno. En base a esto, se demuestra que el Estado no está actuando homofóbicamente, ya que son leyes las que no permiten que esto ocurra. Esta comunidad también tiene que comprender que hay muchos requisitos que se deben cumplir para adoptar a un menor, y que también hay muchas más familias que desean lo mismo que ellos. Por otro lado, también hay familias a las cuales el Estado le arrebató a sus hijos por problemas de drogadicción y maltratos, los que al rehabilitarse buscan poder recuperar a sus hijos. Además, según un estudio hecho por la psicóloga clínica y forense del estado de California, la doctora Tracy L. Hansen, dice que, y citó textualmente, un hombre y una mujer hacen diferentes aportaciones en la crianza de un niño, cada uno de forma singular o irrepetible por parte del otro. Y también dice: los hijos más que amor necesitan las cualidades distintivas y las naturales complementarias de un progenitor masculino y otro femenino. En donde estableció las 5 razones por las que ser criado por un padre y una madre redunda en el mejor interés de los hijos.
Si nos vamos a las estadísticas y vemos una radiografía a la adopción de niños en cifra, el 80% de los niños tienen entre 0 y 6 años al ser adoptados. En adopción nacional, la mayoría son menores de 1 año. Esto nos da paso a que si nos acogemos a la ley, ya es difícil para una familia conformada por hombre y mujer adoptar, poniendo un sinfín de condiciones que se deben cumplir, que quizás una familia homoparental no se cumplen estas condiciones. El 80% de los solicitantes son parejas heterosexuales. Solo el 20% lo hacen en calidad de familia monoparental. Los tiempos de espera oscilan entre 1 y 10 años, según los países y el tipo de ofrecimiento que se le hace a la familia. Por ejemplo, será menor si se ofrece para adoptar a uno con alguna enfermedad o necesidad especial. Está muteada, profe. Ahí sí, reactivé mi audio. Muy bien, queridos, vuelvo a repetir lo que dije. Vamos a comenzar entonces con la confrontación, ¿sí? Recuerden que para eso van a tener 3 minutos y puede comenzar cualquier integrante, tanto del equipo a favor como del equipo en contra. Así que cedo la palabra, pueden comenzar con sus planteamientos, chicos. Muy bien, pueden empezar. Me gustaría empezar a mí preguntando qué sucede con el derecho de ese niño. Si cuando posteriormente llega a la adultez y decide libremente formar su propia familia con una persona de su mismo sexo y el estado del que reside, le niega esa posibilidad, tal como ocurre actualmente en nuestro país. ¿Cuál es el punto de esa pregunta? Que no entendí, la verdad. ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿cómo lo tomaría el niño al ver que creció en una familia homoparental y ve que no tiene esa posibilidad? ¿Cómo le afectaría eso en la adultez? Los niños desde pequeños tienen derecho a ser educados y a recibir información, por lo que sería algo totalmente normalizado, en especial porque en la actualidad se ha visto mucho que existe mucha más aceptación sobre estas cosas, y al igual que sus padres, si un padre si los padres de él tienen derecho a adoptarlo a él, ¿por qué él lo podría seguir con sus deseos tal como quiere? Pero realmente lo que se estaría haciendo ahí estaría normalizando algo que penado por ley no se puede hacer. Entonces no sería algo como normal o ¿Normal? simplemente no se podría hacer por las leyes que hay. ¿Y por qué sería hijo de padres homosexuales si es que es ilegal? Puede ser el caso de que se haya dado. Estamos hablando en un ámbito no de que si es legal o no, estamos hablando de que si la adopción sería, ¿cómo que? Estamos hablando de si debería ser la adopción legalizada en sí en Chile. Estaba con una pregunta. Ustedes mencionaron que estudios demostraron que era ideal las cualidades de tener a la madre y a un padre, ¿cierto? Sí. Sin embargo, también se ha demostrado de que acá. Estudios demostraron comparando unos padres homosexuales con heterosexuales. Por ejemplo, Wigner en el 89, que estudió un grupo mitad heterosexual y mitad homosexual en la conducta parental. Los resultados, padres homosexuales eran más atentos incluso a necesidades de los hijos y utilizaban reforzamiento más que el castigo, mientras que los padres heterosexuales utilizaban más el castigo físico. También se llegó a la conclusión de que no existían diferencias máximas en la crianza. Contesto, se acabó el tiempo. Está muteada. Miss, está muteada. Ahí sí, reactivé mi audio. Es que tengo un poco de ruido ambiente, entonces por eso me tengo que silenciar. Muy bien, como le decía Pablo, que no me escuchó, obviamente,
Lo que ustedes tienen que hacer en la instancia de refutación es plantear sus contraargumentos. Por lo tanto, lo que pensaba responderle a Zoe, lo puede hacer en este momento, ya introduciéndolo dentro de sus contraargumentos, ¿ya? Van a tener 1 minuto entonces para que puedan formular su contraargumentación. Muy bien, comenzamos entonces con la instancia de refutación. Vamos a empezar con el equipo a favor, el cual va a tener 2 minutos para plantear sus contraargumentos. ¿Puede comenzar el equipo a favor? Ahora. Con respecto a lo mencionado según el bullying, quería decirles y acotar que existe una ley, la ley 20.536 sobre violencia escolar, que sanciona a los colegios cuando no existe una protección hacia el alumno que está sufriendo bullying, tanto dentro como fuera del establecimiento. Además, los niños tienen derecho a la protección contra el abuso y la discriminación. Tienen derecho a no ser discriminados y tener a quien recurrir en esos casos. Además de respeto por su vida privada. Y todo esto, el Estado es el responsable de hacerse cargo, ¿cierto? Además, un estudio de Tasker y Colombok en el 97 demuestra que el bullying exactamente sí existe. Sin embargo, no sería mayor a comparación de los recibidos por hijos de parejas heterosexuales. Si se entrena a los niños homosexuales, de padres homosexuales, disculpe, en asertividad o reciben apoyo de los padres y de otras familias de homosexuales, superan la discriminación sin que ello provoque problema psicológico o social. Además, con la psicología, que dijeron que podría afectarles, tanto como por su orientación sexual o en otros ámbitos, Chan en el 98 hizo una investigación en la que niños criados en familias con padres de poco estrés, conflictos y más amor conyugal desarrollaban perfil psicológico y social más sano, independiente de la orientación sexual. El desarrollo de los hijos sería sano en ambos ámbitos, tanto como si tenga padres homosexuales como heterosexuales. La variable de la orientación sexual o la cantidad de padres, porque a veces sabemos que hay padres que nos crían en particular, no tiene relación estadísticamente significativa. Muy bien, querida, se acabó el tiempo. Y empezamos con la refutación del equipo en contra. Puede comenzar, chicos. Realmente, las personas homosexuales no se les estaría haciendo una discriminación en este tipo de cosas debido a que la ley no nos permite poder adoptar por el tema del matrimonio, que acá en Chile no está legislado. Por otra parte, ellos sí pueden tener su familia, no se les niega eso, debido a que tienen otras opciones, tanto sea como el arriendo de un vientre o la implantación artificial de esperma. También, si nos podemos ver las estadísticas, hay muchas más personas, parejas heterosexuales, que quieren adoptar que niños en situaciones de adopción debido a que en el Sename o los centros donde se tienen los niños acogidos, no todos están en disposición de adopción. Por lo tanto, se estaría dando prioridad a las personas las cuales sí cumplen los requisitos acá en Chile, al menos. Y en otros países también son así. Eso es todo. Muy bien. Vamos a comenzar entonces ahora con la instancia de confrontación. Recuerden que aquí en este momento ustedes pueden plantear sus interrogantes, más contraargumentos si es que lo consideran, ¿cierto? Y las respuestas, obviamente, a los cuestionamientos que establezca el equipo oponente. Cedo la palabra, recuerden que aquí hay libertad de acción, puede responder cualquier persona de cualquier equipo. Pueden comenzar. A mí me gustaría preguntar que por qué los homosexuales se dice que no tienen los requisitos para poder adoptar, siendo que hay diferentes estudios que demuestran que no existe diferencia entre niños criados por padres homosexuales a padres heterosexuales, como por ejemplo unos estudios realizados por Wigner, mencionado anteriormente en el 89, o por Voss en el 2004. Simplemente porque en Chile no está permitido el matrimonio homosexual.
y se le da prioridad a las personas con matrimonios de 2 o más años, tanto sea en Chile como en el extranjero, con visa permanente en el país. Yo quiero plantear una pregunta igual. ¿Qué pasaría con la verdadera integración social del niño, siendo que parte por padre homosexual, tocando de nuevo el tema del bullying? Reitero, existen leyes que protegen los derechos del niño y sería deber del Estado proteger a cada uno. Y aparte, es derecho de los niños ser protegidos en sí por su establecimiento según la ley 20.536. Además, existen los estudios que mencioné de Tasker y Colombo en el 97, en el que básicamente se menciona que es necesario un apoyo por parte de los padres para poder superar cualquier cosa y no tendría mayor perjudicación, no sé si así se dice, disculpe. Quería mencionar si es que en el caso de que los niños del Sename que sufren diferentes abusos por parte de incluso los mismos funcionarios, ¿no sería mejor darles más oportunidad, incluso para la gente, ya sea homosexuales o heterosexuales, para poder adoptar a los niños que tal vez no quieren adoptar? Realmente tenemos que tener el derecho de que el niño debería ser el que dicte quién quiere que sea su familia, porque tenemos que pensar en el derecho del niño y no tanto en el derecho del adulto al poder adoptar. Porque si un niño no se siente conforme, no se siente bien con una pareja homoparental al cual lo adopten, simplemente no lo va a pasar bien. ¿Y eso no correría también entonces para heterosexuales? Claramente que sí, pero Muy bien, lo chicos, se vuelvo a acabó el repetir. tiempo. Muy bien. Los felicito por la confrontación. Ahora viene la conclusión y para eso recuerden que van a tener 1 minuto cada equipo para poder reunir y reformular sus planteamientos. Entonces, y comenzamos entonces con la conclusión. Se les dio ya 1 minuto a ambos equipos para que pudieran replantear su conclusión y comenzar a presentar. Y en este momento, entonces, va a presentar el equipo a favor. Puede comenzar. ¿Debería ser la adopción homoparental aceptada tanto legal como socialmente? Desde nuestro equipo estamos convencidos de que sí. Primero porque absolutamente todas las personas somos iguales en derechos e iguales ante la ley, según la Constitución Política de Chile, siendo deber del Estado asegurar que sea cumplido sin distinciones. En segundo lugar, debido a la cantidad de niños que están en manos del Sename, además de no gozar de una buena familia, no se asegura su derecho a una vida sana y segura, según los casos surgidos en cuanto a esto, siendo un factor importante dentro de la adopción y la decisión para darles o no la oportunidad a más parejas de brindarle un hogar a los niños. En tercer lugar, les hemos demostrado a partir de estudios de expertos que el tener padres homosexuales no influye en la orientación sexual del niño, y un ejemplo claro es el de las parejas heterosexuales que tienen hijos que resultan ser homosexuales. Sin embargo, el equipo contrario nos habla de bullying, el ideal de padres, padre y madre, heterosexuales, y de la psicología que podría ser afectada al tener padres homosexuales. Pero nosotros le hemos demostrado que la psicología no se vería afectada según un estudio de Chan en el 98, en el que se asegura de que el desarrollo de los hijos es sano en ambos casos, y que las variables de la orientación sexual o el número de padres no tendría relación significativa. También les demostramos que el bullying es superable según el apoyo que le darían los padres a los niños, además de que debería ser protegidos por parte del Estado y de su propio establecimiento. También les hemos demostrado que entre familias de padres homosexuales y heterosexuales no existe mayor diferencia. Según los estudios de Wigner en el 89 y de Voss en el 2004, que hicieron una comparación de 256 padres y madres homosexuales con heterosexuales.
en el que las madres tienen la misma capacidad de lograr apegos seguros y los padres la misma capacidad de ejercer autoridad y entregar amor a sus hijos. Por todos los puestos consideramos que la adopción... Se acabó el tiempo, Zoe. Dejamos terminar tu última oración. Sí, pero ya se acabó el tiempo. Vamos con el equipo en contra. ¿No se ve la pantalla? No, a mí me sale todavía que está cargando para compartir. Ah, por ¿y eso ahí? alguien más, porque no vi. Ahí sí. ¿Ahí se ve? Ahí yo veo. Ya, muy bien. No se preocupe esto de todas maneras porque obviamente no le va a afectar en su evaluación. Ya, así que tranquila. Bueno, básicamente iba a decir que era por eso y ya. Muy bien. Comenzamos entonces con la conclusión del equipo en contra. Puede comenzar. En nuestro equipo, yo, Ignacio y Pablo pudimos concluir que simplemente los homosexuales no pueden adoptar debido a que la ley se los niega. Tanto es así que aun cuando sectores conservadores y religiosos discriminan a las parejas homosexuales, no es allí en donde debemos enfocar el problema, sino que desde la perspectiva de los niños, de sus derechos, de su conveniencia y de que ellos necesitan desde su situación de no poder elegir. Y eso sería mi skin. Fue media cortar que Muy bien. Ya, queridos, entonces, ahí vamos a terminar de pausar. Los felicito por su presentación, chicos. No era un tema fácil, pero lo que debo decir es que ustedes mismos escogieron este tema, ¿cierto? Que era un tema muy, muy complejo, sobre todo para debatir desde el punto en contra, para que no se viera como un debate prejuicioso, ¿cierto? Por eso entiendo también la posición del grupo en contra, que quizás estaba un poco contrariado al momento de querer refutar, ¿cierto?, algunos argumentos. Sin embargo, es importante decir que este es un tema bastante controversial y que tiene mucho que ver con nuestra actualidad. De hecho, ustedes saben que no está regulada la adopción homoparental, tampoco el matrimonio, ¿cierto? Si bien existe una unión civil, no está autorizado el matrimonio como tal. Y hay varios argumentos, me imagino yo, que tienen la posición en contra para no autorizar, ¿ya? Y ahí es donde ustedes podrían haber buscado más, y me parece que ahí les faltó, ya desde el punto de vista del punto en contra. Y claro, faltó obviamente porque ustedes no están a favor de esta postura, esa es una de las razones principales. Es un debate bastante interesante, chiquillos, yo me alegro que lo hayan decidido abordar porque en realidad es un tema bastante contingente. Me parece que el debate estuvo bastante bien elaborado. Ambos grupos tenían fuentes concretas para poder respaldar su postura. Evidentemente, el grupo que estaba a favor tenía muchas más, ¿cierto? Se notaba que para cada una de las confrontaciones tenía, evidentemente, un texto que los ayudaba a respaldar algo, un estudio, así que los felicito por eso. Ahí se nota también, porque Benjamín, una de las cosas que más mencionó en cada uno de los debates era el tema de los estudios. Entonces aquí se notó porque evidentemente estaban como bien resguardados con eso. Ahora, lo que es importante es lo que yo les mencionaba al grupo anterior también, tratar siempre de que dentro del debate participen equitativamente cada uno de los integrantes. Sabíamos que Edison no puede participar muy bien por el tema de su computador, pero aquí también faltó algunos momentos, Benjamín, que tú puedas intervenir también dentro de la confrontación, que eso hubiese sido bastante bueno. Sabemos que todos, chiquillos, tenemos... ¿Benja? Me quiero decir que estaba nervioso y que como confrontaciones no se me venían como idea así como para decirle, no sé, al Pablo o al Benja. Exacto. Sí, yo sé, Benjamín. Sabemos que todos tenemos habilidades diferentes, ¿cierto? Hay algunos que nos cuestan más cosas que otras, pero lo importante es que de a poco podamos ir mejorando. La idea de la retroalimentación, evidentemente, es evidenciar en qué cosas nos estamos equivocando para que más adelante podamos mejorar, ¿ya? Y yo considero, sí, Benjamín, que tú al menos has mejorado bastante en el tema de la participación también, ¿ya? Yo sé que para ti era un tremendo desafío hacer el debate y me parece que saliste bastante bien, ¿ya? Así que no te preocupes por eso. Y lo mismo para todos, chiquillos. Tiene una buena retroalimentación en el debate, comprendo la postura, pero de todas maneras, obviamente, faltó un poco más de investigación en la postura en contra, porque si bien justamente no estaban de acuerdo con el punto que les tocó,
evidentemente podemos buscar en otros lugares otras posturas, ¿cierto? Para tratar Es de que bueno, hay comprender que esta buscar posición. mucho porque al final penado por ley no se puede, entonces ya No partiendo por podemos eso, buscar Claro, pero legal o el no. foco del debate, Solesi, es el tema de si se debe legislar sobre eso. Sabemos que también, por Y ejemplo, eso yo te lo dije antes de que lo pusieran. sí, la pena de muerte, por ejemplo, tampoco está aprobada, de hecho ya se legisló sobre eso y se prohibió la pena de muerte porque hubo un tiempo que en Chile sí se permitía. Por lo tanto, la idea del debate es discutir cosas que se podrían volver a hacer, ¿ya? No solamente por un tema de ley. Y aquí, volviendo a ese punto, hay que tener mucho cuidado también con no salirse del debate. Yo sé que por la necesidad de buscar información, y aquí me refiero al equipo en contra, quizás en algunos momentos, en partes muy puntuales, mencionaron cosas que quizás no tenían relevancia para la discusión, como por ejemplo el de que los niños entregados al Sename o entregados en adopción, en algunos casos muchos eran de familias que estaban con condición de adicción y padres que después querían recuperar a esos niños. Eso no tiene mucho que ver con el tema del debate propiamente tal, y ahí se salieron un poquito de la argumentación, ¿ya? Ahí hay que tener como más cuidado. Pero en sí, chiquillos, me parece que el tema del debate o el objetivo del debate se logró, que efectivamente es dialogar, ¿ya? Dialogar sobre un tema, en este caso, polémico, contraponer posturas. Evidentemente, ustedes tenían una postura más difícil, pero ustedes mismos son los que elegían el tema del debate, y ahí es donde nosotros nos casamos con nuestra postura. Así que, chiquillos, los felicito. Y ahora, obviamente, los voy a dejar porque posteriormente vienen más debates. Miss, Dígame, Benja. El edicto. eh,